Unha boa colleita de uva pode botarse a perder polo mildio, pero tamén se utilizamos malos produtos destinados a combatelo, e iso é algo que saben moi ben en Singenta. Dende a compañía afirman que un produto mal utilizado pode chegar a ser tan prexudicial como o mildio. Singenta es una compañía de I+D, o sea, de investigación y desarrollo, entonces no es un tema de que registramos un producto y lo sacamos al mercado, esto significa que hay muchos años de inversión hacia atrás. Hay toda una parte de investigación y desarrollo. Cuando eso ya está claro y el posicionamiento del producto mínimamente establecido, lo pasamos a nuestro equipo técnico y es con el equipo técnico que empezamos con todo esto que está aquí hoy en campo, en marcha. No hacemos solamente demos. ¿Y qué es esto de las demos? Son parcelas demostrativas donde buscamos ya poner el producto en un posicionamiento precomercial, o sea, muy cerca de lo que hace el agricultor. Pero por otro lado, con todo el know-how, con todo lo que Singenta ha capturado los años antes, solo poner una demostración es muy limitante. Entonces hay que enseñar cómo trabajamos efectivamente nosotros hasta registrar un producto. Y es por eso que hay una parcela ensayo, hay una parcela demo y ya vamos un poquito más allá, que es todo el tema de calibración. Pois nesa fase de calibración en a que se atopan nestas xornadas cas que se pretende que todos aqueles que teñan que traballar con estes produtos coñezan a súa utilidade, composición e aplicación. Y para que la gente se crea cuando le decimos tan bueno que es el producto y las bondades que entrega, tienes que poner ahí algo donde no has tratado, no has protegido la vid y que la gente diga, sí que ha habido mildio. Entonces, dentro de la demo, dentro del ensayo, siempre tienes una parte que no se ha aplicado nada para que el agricultor lo pueda mirar y al lado ya pones pues el producto que estás trabajando, los distintos programas, e incluso en algunas situaciones, en los ensayos, ponemos productos que están todavía un poquito más lejos. Y es esto lo que queremos hacer, y que la gente lo pueda recoger, lo pueda tocar y pueda decir, bueno, con los testigos efectivamente, 2017 no ha sido un año de presión de enfermedad, pero habéis buscado bien la parcela, aquí tenéis mildio, y si me cambio al lado, yo veo que Ampex ha protegido la vida, así que es lo que queremos buscar. Es ver para creer, es un pouco lo que... Singenta, despois de moito investigar e moito traballar, desenrolou Ampexio, tal e como explicaron dende a compañía. Sí, es un producto con un perfil ecotoxicológico muy bueno y por eso el tema de no tener restricciones en detalle que impacten la utilización del producto. Y es de tal forma robusto en su composición, las dos materias activas que lleva, que la dosis que estamos aplicando son 50 gramos por hectolitro, medio kilo por hectárea. Y eso es, comparativamente, si cogemos otros productos, incluso de nuestro portafolio, es bajísimo. Y eso claramente es proporcional a lo que el producto tiene la capacidad de entregar. Cuanto a perfil, pues hoy si sacas un producto, sacas un registro, tiene que estar dentro de los programas, las normas de protección, producción integrada, exportación a mercados lejanos y todo eso. Lo tiene todo, o sea... María do Carmo Pereira estima que na fase de rexistro na que se atopan deste novo produto poida estar dispoñible para marzo do ano que ven.